Ahora, Sigue, peor está. peor está. Y ahora, sigue. Sigue, doctor. Y ahora, Creo que ya no sé. bueno, vamos entonces. Pucha, siguen entrando gente. Espérense, está entrando gente. Bueno, vamos entonces. Creo que con ustedes el examen es miércoles, ¿no? El primero que vamos. Sí, el lunes, dijo ingeniero. 1 de febrero, Inge. Esa ni uno entonces, está bien. Bueno, vamos a continuar con las clases, que le digo que prácticamente tomamos el examen parcial y atrás vamos a tomar el final, porque son 2 unidades las que nos quedan nada más, esta y la otra. O sea, 2 clases nos quedan, así que vamos a tomar los exámenes pegaditos. Bueno, vamos a ver la unidad 9, donde vamos a estudiar algunos conceptos generales sobre el tratamiento del agua residual. El objetivo que se persigue con esta unidad es el de poner a disposición de ustedes un conjunto de conceptos acerca de las aguas residuales, así como de las plantas de tratamiento más usadas. Estas son las 2 unidades que yo le adicioné a la materia en el entendido de que la gran mayoría de ustedes se va por carretera y por estructura, y el tratamiento de las aguas residuales, así como sus conceptos, se ven en una materia que da el ingeniero Moreno y que lógicamente la da en la mención. Aquellos alumnos que no pasen por la mención de hidráulica no van a ver esto. Y lógicamente, cuando uno se presenta a una red al diseño de una red de alcantarillado, debe incluir el tratamiento de las aguas residuales. Por eso es que yo le he incluido estos conceptos. En primer lugar, vamos a ver qué se define como tratamiento del agua. Se define como tratamiento del agua residual, en este caso, porque estamos hablando de las aguas residuales, al conjunto de operaciones a las que se somete este fluido para conferirle alguna cualidad o propiedad que ha perdido. ¿Qué sucede? Que el uso del agua potable, ya sea en un domicilio, en un comercio, una industria o una institución, hace que como resultado de ese uso se devuelva un agua residual que está contaminada. Y esa agua residual nosotros no podemos verterla a un cuerpo receptor de la manera en que nos las entregan los domicilios, los comercios y las industrias y las instituciones, porque si no estaríamos contaminando ese cuerpo receptor y alterando todo lo que es el ecosistema donde nosotros descargamos esa agua residual. Por eso, para devolverle esas propiedades o cualidades que ha perdido, se coloca, como vemos acá, una planta de tratamiento de agua residual, donde en ella se colocan una serie de dispositivos que permiten, lógicamente, tratar esas aguas y devolverle su pureza original. ¿Cuáles son los tipos de tratamientos a los que se somete el agua residual? Bueno, dentro de los tratamientos a los que se someten el agua residual tenemos que son de 3 tipos. En primer lugar, los tratamientos físicos, químicos y biológicos. El empleo de estos procesos va a depender de los factores tales como el tipo de agua a tratar. Por ejemplo, si estamos hablando de un agua de origen pluvial, no lo sometemos a tratamientos biológicos. Pero si estamos hablando de un agua de origen residual, pues sí,
lo sometemos a un tratamiento biológico. Dependen del caudal que debamos tratar, porque de ahí van a salir las dimensiones de los dispositivos donde vamos a aplicar estos tratamientos. Dependen de las exigencias sanitarias. ¿Qué significa eso? No es lo mismo descargar el agua residual tratada en un río que va a ser utilizado como fuente de abastecimiento aguas abajo o utilizado como medio recreativo para bañarse las personas, que descargar un agua a un río que no tiene utilidad aguas abajo. Entonces, lógicamente, las exigencias sanitarias son mayores en los ríos donde se va a reutilizar esa agua, ya sea como fuente de abastecimiento para riego o para, en este caso, el uso de los bañistas. Bien, otro requisito es la eficiencia alcanzar con el tratamiento. Este requisito está muy relacionado con las exigencias sanitarias. Por ejemplo, en un río que vaya a ser usado por bañistas o como fuente de agua potable, pues entonces tenemos que incrementar la eficiencia del tratamiento para lograr los valores recomendados en la descarga a ese tipo de río. Por otro lado están los recursos financieros que se dispongan. Estos recursos financieros no limitan el uso, si es que es necesario, de estos tipos de tratamientos. Los recursos financieros que se dispongan me pueden definir que yo elija un tipo de planta u otro tipo de planta. Por ejemplo, una planta muy económica de tratamiento de aguas residuales son las lagunas de estabilización, porque tienen poco hormigón, porque son excavaciones en terreno natural, o sea, son estructuras bastante simples desde el punto de vista de operación y mantenimiento. Sin embargo, si yo quiero utilizar un cieno activado o cualquier otro tipo de tratamiento, demanda de grandes estructuras de hormigón armado y, por supuesto, de grandes recursos financieros para su ejecución. Bueno, vamos a ver en primer lugar qué son los tratamientos físicos. Hemos mencionado que los procesos a los que se somete el agua son físico, químico y biológico. Vamos a ver cada uno de ellos. En el caso del tratamiento físico, es el conjunto de operaciones a las que se somete un agua para modificar su estado natural, o sea, el grado de contaminación que tiene, sin experimentar cambios en su composición química. ¿Qué significa? Que son tratamientos de tipo físico, tales como el cribado, el desarenado, el desgrasado y la sedimentación. Miren ustedes acá, este es el cribado. Son unas barras en las cuales se retiene la materia sólida cuyo tamaño es mayor al espaciamiento entre barras de manera física y son retirados a estas bandejas para el secado y después dispuestas en entierro sanitario. El desarenado, fíjense ustedes que es un ensanchamiento que yo hago del conducto de manera tal que logre las velocidades de sedimentación de las arenas y las areniscas. Fíjense ustedes que, al igual que en el cribado, no he adicionado ningún producto químico que pueda cambiar la composición química del agua. El tal desgrasado, que no es más que hacer pasar el agua por una cámara donde se retiene el agua durante un tiempo determinado para permitir que las grasas que son menos densas que el agua vayan a la superficie para ser retiradas y el agua siga su curso. Fíjense que es un proceso físico donde utilizamos, ¿qué cosa? Las diferencias de densidades que tienen los componentes del agua residual. Pero no adicionamos ninguna sustancia química. Y la sedimentación simple, no la provocada,
En la sedimentación simple, que es donde retenemos el agua durante un periodo de tiempo, de manera tal que demos margen a que las partículas más pesadas que contiene el agua, que es la materia orgánica biodegradable, que le da la contaminación al agua, sea retenida en el fondo de este tanque y llevada a las torbas para su extracción. Fíjense que también es un proceso físico. No le adicionamos ningún producto químico. O sea, resumiendo, que los tratamientos físicos es el conjunto de, es el conjunto de operaciones a las que se somete el agua, como las vimos aquí, de manera tal que no se modifique su estado natural. ¿Está claro? Por lo cual no se produce cambios en su composición química. A diferencia del físico, los tratamientos químicos son la modificación que pueden experimentar el agua en su composición física y química al ser tratadas con otras sustancias mediante su contacto. Ejemplo de tratamientos químicos en las plantas de tratamiento de agua residual tenemos, por ejemplo, la sedimentación provocada, donde al inicio o al ingreso del sedimentador, nosotros le inyectamos un producto que se llama sulfato de alúmina o sulfato de aluminio. Tiene una forma de cristal que se disuelve en agua en una dosis que nos da el laboratorio de calidad del agua, y nosotros lo inyectamos con un dosificador similar a este. O sea, con un dosificador de cloro también sirve para dosificar el sulfato de aluminio. Fíjense que aquí sí ya se produce no solo una transformación física, porque también se retienen más sólidos, sino también una transformación química del agua, porque le estamos adicionando un producto químico. ¿Está bien? Bueno, el otro tratamiento químico que se generan en las plantas de tratamiento de agua residual es la desinfección, donde nosotros le adicionamos al agua un producto químico conocido como el cloro o la lavandina común. ¿Para qué? Para eliminar todo tipo de bacterias y evitar riesgos de contaminación de la población por medio de esas bacterias. Entonces, fíjense ustedes que le adicionamos un producto químico, por ende hay también no solo una transformación física, sino una transformación química del agua. Y el último tratamiento a los que se somete el agua residual en una planta son los tratamientos biológicos. El tratamiento biológico es el proceso de tratar el agua a través de algas y microorganismos muy simples llamados bacterias, constituidos por una sola célula y que se multiplican rápidamente. Existen tres tipos de bacterias. Están las bacterias aeróbicas, que se desarrollan en medios aerobios, donde hay oxígeno disuelto en ese medio. Están las bacterias anaeróbicas, que se desarrollan en medios anaeróbicos, o sea, sin la presencia de oxígeno disuelto. Y están las bacterias facultativas, que se desarrollan indistintamente en ambos medios. Ellas tienen la facultad, por eso se llaman así bacterias facultativas, de poder degradar la materia orgánica con oxígeno y también degradar la materia orgánica sin oxígeno disuelto. Por eso le llaman bacterias facultativas, porque tienen esa doble facultad. Un elemento importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que estas bacterias están compuestas por una sola célula y lógicamente eso les permite que se desarrollen en cientos de miles de manera instantánea, siempre y cuando estén las condiciones ideales para ellas, dependiendo del tipo de bacteria. En un medio aerobio que exista oxígeno y además materia orgánica.
entiéndase como la materia orgánica, el grado de contaminación que tiene el agua, restos de comida, heces fecales, restos de jabón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que hay ese alimento y el oxígeno disuelto, se van a desarrollar tantas bacterias aeróbicas haya como la capacidad de oxígeno y de alimentos que tenga el agua. En el caso de las anaerobias, se van a desarrollar siempre y cuando no exista oxígeno y exista alimento. Y bueno, las bacterias facultativas se desarrollan en ambos medios, como ya les dije. ¿Cuáles son los ejemplos de estos tratamientos biológicos que más se utilizan en las plantas? En primer lugar, el cieno activado. Se le llama cieno, fango o lodo. Es lo mismo. ¿Está claro? Cieno, fango o lodo se le llama a la materia orgánica biodegradable que tienen las aguas residuales. Lo pueden encontrar como cieno activado, como lodo activado, como fango activado. El cieno, el lodo o el fango es la materia orgánica biodegradable que tienen las aguas residuales. ¿Por qué se llama cieno activado? Porque se le inyecta o se activa ese líquido con oxígeno artificial. O sea, se colocan unos compresores y esos compresores introducen oxígeno disuelto. ¿Para qué? Para que se desarrollen tantas bacterias como materia orgánica tenga esa agua. El tiempo de retención en estos cienos activados oscila entre las 2 y las 6 horas. 6 horas. Si usted va a calcular el volumen de un dispositivo, es igual a multiplicar el caudal por el tiempo de retención. Mientras menos tiempo de retención, menores serán las dimensiones de este dispositivo y lógicamente su costo. El otro es el lecho bacteriano. El lecho bacteriano, ¿en qué consiste? Es un filtro en el cual yo le rocío el agua residual y en la parte superior se va a formar una zooglea con las bacterias que se van aeróbicas, lógicamente, que se van a acumular en ese dispositivo. En la parte superior, en la zooglea. Y el agua al atravesar esa zooglea, esas bacterias retenidas en esa zooglea son los que van a encargar de degradar o alimentarse de la materia orgánica retirándola del agua. Este es un tratamiento que dura alrededor de 2 a 2,5 días. Entonces su tamaño comparado con el cieno activado es mayor. Los discos biológicos o biodiscos son unos discos, ya esto lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Son unos discos que se colocan de manera tal que están ubicados con un eje, todos, y conectados a un motor. Ese motor hace girar y lógicamente las bacterias cuando el 40% del diámetro del disco está sumergido y un 60% está fuera de agua. Cuando se sumerge ese 40%, las bacterias que se retienen en esos discos degradan la materia orgánica. Y cuando salen a la parte que no hay agua, toman el oxígeno del medio para volverse a sumergir y degradar esa materia orgánica. Es un tratamiento que dura aproximadamente entre 2 y 5 días. Entonces, también es más costoso que el cieno activado. Y las lagunas de estabilización, que aquí le acostumbran a llamar lagunas de oxidación. Lo correcto es llamarle lagunas de estabilización. ¿Qué cosa es el proceso que ocurre dentro? La oxidación de la materia orgánica. Pero cuando usted vaya a un congreso, a un evento internacional, no se olvide nunca lo que yo le dije. Hable de lagunas de estabilización. Porque usted dice lagunas de oxidación y el que conoce sobre el tema va a darse cuenta que usted ni el nombre sabe. El proceso que ocurre en el interior de estas lagunas se conoce como la oxidación de la materia orgánica. Por eso es que mucha gente lo confunde y le pone lagunas de oxidación, pero en realidad debe decirse lagunas de estabilización. El tiempo de retención en las lagunas dura más de 26 días.
Entonces, lógicamente que ocupan mayor área en planta. La ventaja que tienen que son excavaciones en terreno natural y como vamos a ver, el hormigón que lleva es muy poco solo en las cámaras de interconexiones entre lagunas. Entonces, esos son los tratamientos biológicos generalmente que se someten las aguas residuales en las plantas de tratamiento. Vamos a ver cuáles son los medios de tratamiento de las aguas residuales. Bueno, numerosos son los medios a través de los cuales se puede tratar un agua residual. Y los mismos se agrupan en dos grandes definiciones. En primer lugar están los tratamientos individuales y en segundo lugar están los tratamientos colectivos. Vamos a ver ahora cada uno de ellos. Y es muy importante que esto lo aprendan. Los tratamientos individuales. Dice, son aquellos que, como lo dice su nombre, se aplican de manera individual en cada domicilio o lugar donde se generan las aguas residuales. Tienen como inconveniente que al realizarse el tratamiento dentro de los predios del lugar donde se generan las aguas, estos mantienen el foco séptico infeccioso cerca de las personas que lo habitan, lo cual constituye un riesgo latente para la salud de ellas. ¿Cuándo se aplican estos tratamientos individuales? Cuando no existe alcantarillado y planta de tratamiento de agua residual. Cuando no existe alcantarillado, es preferible realizar o construir estos tratamientos individuales en cada domicilio, en cada industria, en cada comercio, en cada institución, a no tenerlos y hacer como hacen en muchos lados de acá de Santa Cruz. Y estoy hablando de Santa Cruz, que descargan las aguas a la cuneta de las calles. ¿Está claro? Es preferible hacer este tratamiento individual que descargar el agua en la cuneta de las calles. Porque si yo descargo el agua en la cuneta de las calles, ¿qué sucede? El foco de contaminación está ahí en las cunetas. Si algún niño que no sabe se pone a jugar con esa agua, puede adquirir una enfermedad de origen hídrico e inclusive el cólera y morir. Ahora, si yo hago un tratamiento individual donde confino esa agua en estructuras, pues entonces es más difícil el acceso de las personas a menos que sean tan intrusos que quieran meterse dentro de esos dispositivos. Ahora, la desventaja que tienen estos tratamientos individuales es que el agua residual sigue estando en los predios del domicilio, del comercio, de la industria, y está el riesgo latente, evidentemente, de que se pueda constituir en un problema para la salud de las personas que habitan estos domicilios. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos individuales más usados? Bueno, en primer lugar está la combinación de un tanque séptico o cámara séptica, que es un tratamiento anaerobio, combinado con un pozo absorbente. O sea, acá construyen los pozos ciegos, o sea, que todas las paredes las impermeabilizan y entonces esto se va llenando y cuando se llena, llaman a las empresas que prestan estos servicios para que se lleve el agua residual. ¿Está claro? Pero lo correcto es un pozo absorbente. ¿Por qué? Porque el agua que recibe aquí un tratamiento, aquí al ser descargada y pasar a través de este filtro y a través del terreno, lógicamente ya recibe un segundo tratamiento y el agua se va infiltrando en el subsuelo. ¿Qué dificultad tiene este sistema? Que no se puede usar donde los niveles freáticos son muy altos, como en el caso de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque el agua que sale de aquí tiene a lo sumo un 50% de remoción de DBO. Si yo directamente aquí descargo al acuífero, lo estoy contaminando. Y esa es una de las causas por la que el primer estrato de los acuíferos, del acuífero de Santa Cruz, está contaminado. ¿Por qué? Por un mal diseño y una mala concepción de los sistemas
de tratamientos individuales. Bueno, el otro tipo de tratamiento que más individual es la combinación de un tanque séptico con una galería de infiltración. Para que tengan una idea, este pozo absorbente tiene unos 3 metros de profundidad. La diferencia con la galería, que la galería tiene 60 centímetros de profundidad. O sea que cuando yo tengo el nivel freático muy alto, puede ser que no pueda colocar un pozo, pero sí una galería de infiltración. La separación que tiene que haber del fondo del pozo al nivel freático tiene que ser mayor o igual a 1,5 metros. En el caso de la galería, lo mismo. La profundidad que tiene que haber en la separación desde el fondo de la galería y el nivel freático tiene que ser mayor o igual a 1,5 metros. El otro tipo de tratamiento individual es la combinación de un tanque séptico con un lecho de infiltración invertido. O sea, este sería mi tanque séptico y el agua que sale la obligo a pasar por una filtración adicional. Y ya el efluente que sale de aquí está dispuesto, está en condiciones de ser llevado a un cuerpo receptor o ser reutilizado. Que esa es una tendencia muy grande que hay en el mundo entero. O sea, la reutilización de las aguas residuales. El otro tipo de tratamiento individual que se puede usar es la combinación de un tanque séptico seguido de un humedal. El humedal tiene una profundidad de 1 metro máximo y con plantas acuáticas se pueden tratar estas aguas de manera tal que el efluente puede ser llevado a un cuerpo receptor o reutilizado. ¿Está bien? Esto se utiliza mucho. Los que más lo utilizan son los costarricenses en Costa Rica. ¿Por qué? Porque ellos aprovechan. Si ustedes se fijan, Costa Rica le dicen el jardín de Centroamérica. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ellos tienen es precisamente el tratamiento con humedales. Y estas plantas las van recortando de forma que son mogotes bonitos de plantas de color, una coloración verde. Imagínense, aquí está la materia orgánica, el agua, todo. Y se convierten en jardines muy bonitos. ¿Está bien? Esto es un tratamiento muy bueno para el caso de las urbanizaciones que se hacen y que no les hacen tratamiento, no les ponen planta de tratamiento ni alcantarillado porque no saben qué hacer. Y es un tratamiento económico. Bueno, y también están las plantas compactas. O sea, donde ya en la propia planta viene a ser como una planta de tratamiento de agua residual, pero como lógicamente el caudal que se trata es pequeño, pues entonces la planta se aprovechan paredes comunes de manera tal que se hace compacta, no se separan los dispositivos, todos están en un bloque único. ¿Está claro? Entonces, esos son los tratamientos individuales que más se utilizan hoy en día para el caso de tratar las aguas donde no hay red de alcantarillado ni planta de tratamiento de agua residual. Bueno, el otro tipo de tratamiento son los colectivos. Este, lógicamente, es el tratamiento más completo de todo, ya que el agua residual, en primer lugar, es recolectada a través de la red de alcantarillado y alejada lo más rápido posible hacia una planta de tratamiento, donde se remueven todas las materias que representan un peligro para la salud del hombre. Este tratamiento tiene como ventaja que se realiza, a diferencia del individual, lejos del núcleo poblacional, protegiéndose así la salud de las personas que lo habitan. Esto es lo ideal. Lo ideal hoy en día en el mundo entero es la construcción de alcantarillado sanitario
seguido de una planta de tratamiento de agua residual que trate las aguas de todo el colectivo que la genera. Entre los tratamientos colectivos más usados está la planta de cieno activado. Esto que ustedes ven aquí es un patcher para forar el caudal. Este es el caudal de ingreso a la planta. Aquí hay un patcher para forar el caudal que está ingresando a la planta. De aquí se bifurca, lógicamente, por estos dos canales a estos dos tanques de aireación. Estos tanques, a través de estas tuberías, hay unas tuberías aquí, si las ven, ellas tienen unas T que bajan al fondo y unos difusores, como vamos a ver. Aquí atrás están los compresores, mírenlos aquí. Aquí están los compresores, fíjense ustedes que viene por aquí y entonces esto alimenta acá, lógicamente, que aquí cruza para el otro lado, mire el tubo que cruza al otro lado. O sea que los compresores son estos que están aquí. Y esos compresores lo que hacen es inyectar oxígeno al agua para crear las condiciones favorables para que se desarrolle el mayor número de bacterias de acuerdo a la materia orgánica que ésta tiene. Este es de los tratamientos más usados hoy en día. El otro tipo de tratamiento es la zanja activada. Tiene el mismo principio que el anterior, pero en este caso aquí es a través de un compresor que se inyecta el oxígeno. Aquí es a través de estos rotores, estos cilindros que vemos acá, son unos rotores que tienen unas paletas o como tipo escobillón, y eso crea turbulencia en el agua, gira, le da el movimiento al agua por el movimiento giratorio del cilindro que es accionado por un motor, y lógicamente que a girar que crea turbulencia, miren aquí la espuma, crea turbulencia y ahí se atrapa el oxígeno para activar, para garantizar las bacterias que se van a encargar de eliminar, en este caso, la materia orgánica. Y el otro tipo de tratamiento que son las lagunas de estabilización, que generalmente están compuestos, como vamos a aprender acá, por dos tipos de lagunas. Las lagunas anaerobias, que son estas que están aquí, ustedes podrían decirme, porque usted sabe que esas son las anaerobias, porque son las más profundas y tienen menos área en planta, y las lagunas facultativas o aeróbicas, que son estas tres que están acá. ¿Por qué? Porque tienen menos profundidad y ocupan mayor área en planta. ¿Está bien? Entonces esos son dentro de los tipos de tratamientos colectivos que se colocan en las plantas como tales. Ya vamos a aprender cada uno de ellos sus características. Vamos a ver ahora qué se define como planta de tratamiento de agua. Una planta de tratamiento de agua es una instalación donde a las aguas residuales se les retiran todos los contaminantes que tienen para hacer de ellas un agua sin riesgo a la salud del hombre y al medio ambiente al momento de disponerla en un cuerpo receptor. La diferencia que hay entre pasar el agua directo al cuerpo receptor o hacerlo pasar por una planta es que en la planta se le eliminan las impurezas, con lo que se evita, ¿qué cosa? La contaminación del cuerpo receptor. Y lógico, si aguas abajo voy a tomar agua y un agua que está contaminada, te pongo en riesgo la salud del hombre. Entonces, por eso que nunca en un sistema de evacuación de aguas residuales y disposición debe faltar la planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver un video. Desarrollar acceso a los recursos. Vamos a ver un video de una planta de tratamiento. Desarrollar acceso a los recursos, preservar los recursos disponibles y renovar los recursos. Esta es nuestra misión en Veolia. Cada día recogemos y tratamos las aguas residuales para reutilizarlas o devolverlas de forma segura al medio ambiente. Así es como lo hacemos. Las aguas residuales procedentes de la actividad doméstica, industrial y agrícola llegan a la depuradora a través de una red de saneamiento.
Un primer tratamiento, llamado primario, permite eliminar las materias en suspensión. Aquí, unas rejillas retienen los residuos de mayor tamaño que son posteriormente evacuados. Ese es el cribado. En la siguiente etapa, las arenas decantan en el fondo del tanque, mientras que las grasas suben a la superficie gracias a la actuación de pequeñas burbujas de aire y son eliminadas por vía biológica. A continuación, añadimos un coagulante al agua. Las partículas en suspensión comienzan a formar flóculos. Por gravedad, estos flóculos se depositan en el fondo del tanque de decantación y a continuación se eliminan del proceso. El agua decantada sale por la parte superior del proceso a través de unos canales. El agua llega al tratamiento secundario. Aquí se elimina la materia orgánica por medio de bacterias que la digieren en unos reactores que contienen unos soportes de poliestireno que sirven de lecho para las bacterias. Las bacterias muertas y sus residuos forman un lodo que es posteriormente eliminado para su tratamiento. Analizamos la calidad del agua en cada fase del tratamiento. Una vez que se han eliminado los contaminantes, el agua depurada puede ser devuelta al medio ambiente o ser regenerada para su reutilización en usos municipales o industriales. O sea, como podemos ver ahí, la rejilla es el cribado, después aparece el desarenado combinado con el desgrasado, después aparece la floculación, la sedimentación provocada mediante la floculación producto de la adición de sulfato de aluminio. Después aparece el tanque sedimentador donde se retienen los lodos, que es este que está acá, y después de ello pasa por un tratamiento biológico que, como pudieron ver, sale oxígeno, es un oxígeno activado, y ya finalmente esa agua debe pasar por un sedimentador secundario para retener, como bien dice era ahí, las bacterias muertas, etcétera, y finalmente se descarga al cuerpo receptor. ¿Está bien? Bueno. Vamos a hablar ahora sobre los tratamientos previos. O sea, en una planta, el agua se realizan diferentes tipos de tratamientos. Están los tratamientos previos, los tratamientos biológicos y los tratamientos de lodos o fangos. Y dentro de ellos están los físicos, químicos y biológicos. Entonces, vamos a hablar acerca de estos tratamientos previos. Son aquellos que contemplan los tratamientos físicos y químicos vistos con anterioridad, donde se remueven las grasas, aceites y petróleo mediante un desgrasado, se neutralizan los ácidos en caso de aguas que vengan de laboratorios químicos, etc. Se utilizan productos químicos para eliminar la acidez del agua y transformarla en un pH neutro, porque un agua ácida puede matar las bacterias. Se elimina la materia que flota mediante el cribado, se eliminan las arenas y las areniscas mediante un desarenado y se elimina la materia en suspensión mediante una sedimentación que ya ustedes saben que pueden ser simple o provocada. Es importante resaltar que con la aplicación de estos tratamientos previos al agua, se reduce hasta un 40% del grado de contaminación que tiene la misma, lo cual garantiza que en lo posterior el adecuado tratamiento, sobre todo el biológico. ¿Está claro? Porque si yo elimino un 40% de la materia orgánica que tiene el agua, no voy a sobrecargar tanto el tratamiento biológico. Entonces, es un peso importante los tratamientos previos en el tratamiento de las aguas residuales. Los tratamientos biológicos consisten en poner el agua en contacto con las algas, los hongos y las bacterias para la eliminación de la materia orgánica biodegradable contenida en ella. ¿Está bien?
Los tratamientos de lodos o fango es el proceso donde se verifica la digestión y el secado de los lodos provenientes de los sedimentadores. La digestión se consigue en los digestores, mientras que el secado de los lodos digeridos en los lechos de secado. Los lodos que yo retengo en los sedimentadores no los puedo descargar a ningún entierro sanitario, porque son lodos contaminados, porque en un sedimentador no se somete a ningún tratamiento biológico del agua. Entonces esos lodos yo los transporto a unos biodigestores que son estos que estamos viendo aquí, que yo estoy indicando con el puntero. Estos biodigestores se va a generar en ellos 3 fases. Una fase sólida, que va donde los lodos van a parar al fondo del digestor y son digeridos por bacterias anaerobias. Una fase líquida y una fase gaseosa. En la fase líquida ya está el líquido digerido con su lodo digerido y que puede ser devuelto al inicio de la planta de tratamiento. Y una tercera fase que es la gaseosa, que es el gas que va a la parte superior, que yo lo puedo extraer, almacenar en botellones y reutilizarlo, porque es el gas metano que es igualito, actúa igual que GLP. ¿Está claro? En mi país, en el campo, en las casas de los campesinos, es muy común, y así lo hizo el gobierno en su momento, de construir las cámaras sépticas, y en las cámaras sépticas es un tratamiento anaerobio, como este que está aquí. Igual en la parte donde no hay agua en la cámara séptica, se forma el gas metano. De ahí se sacaba una tubería directo a la cocina de la casa del campesino, y el campesino cocinaba con ese gas metano. ¿Está claro? Ese gas metano sirve para cocinar, sirve para mover movilidades, igualito que GLP en todas sus actividades, generar energía eléctrica, etc. Nosotros hicimos un diseño a una empresa, a una chanchería, pero ellos eran un centro biogenético donde los lodos los metíamos en los digestores y el gas que se generaba en los biodigestores se utilizaba en ese caso para desinfectar el área donde estaban los chanchos. En vez de usar productos químicos, se usaba el gas con fuego para desinfectar los establos donde estaban los chanchos. Entonces, el lodo digerido que ya sale del biodigestor, que está en la fase sólida, es llevado a unos lechos de secado. ¿Qué cosa es un lecho de secado? Es un espacio físico que, como vemos aquí, está confinado por muritos que pueden ser de mampostería de ladrillo porque no van a someterse a ningún esfuerzo, revocados a ambos lados, y se coloca sobre la arena, se vierte el lodo. Este es el lodo fresco sacado de aquí, del biodigestor. Al cabo del tiempo, ese lodo, por evaporación y por infiltración, va a perder el agua y se va a formar, como vemos acá, el lodo ya secado. Este lodo secado se levanta con pala, se envuelve en saco, se golpea para disgregarlo, y eso es un abono orgánico tremendo para la agricultura. Entonces, esa es una tendencia actual hoy en el mundo. Reutilizar de las plantas los subproductos que se generan. ¿Cuáles son que les he mencionado hasta ahora? En primer lugar, el gas. Reutilizar el gas. En segundo lugar, reutilizar el lodo digerido y secado como abono orgánico, ya sea para venderlo, para la misma, si tienen cultivos, etcétera, los mismos dueños lo pueden reutilizar. Y el agua residual tratada para riego y otras actividades. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver ahora algunos conceptos y definiciones relacionados con las aguas residuales. Estos son conceptos que ustedes tienen que aprenderse de memoria, porque son muy importantes. En primer lugar, ¿qué cosa es un cuerpo receptor? Se define como cuerpo receptor
a todas las masas de agua que están estacionarias o en movimiento, donde se vierte el agua residual tratada en una planta de tratamiento de agua residual. ¿Cuáles son esos cuerpos receptores? Los lagos, los ríos, los océanos, las quebradas, el agua subterránea, etc. ¿Está bien? Entonces, esos son los cuerpos receptores. ¿Qué es el oxígeno disuelto? El oxígeno disuelto en las aguas residuales me puede indicar el grado de frescura o ranciedad que tienen estas aguas, así como también la necesidad de proveerle o no facilidades para un adecuado control de los olores. ¿Qué quiere decir eso? Un agua que tiene muy poco oxígeno disuelto, o cero o casi cero, es un agua que tiene muchas bacterias que están robándole el oxígeno al agua para degradar la materia orgánica. O sea, ¿qué significa? Que un agua que tiene poco oxígeno disuelto, esa agua, lógicamente, es un agua que está contaminada. Si ustedes se recuerdan, cuando dimos Sanitaria 1 y hablamos de que un requisito que debe tener la fuente es que la cantidad de oxígeno disuelto tiene que ser mayor a 4 miligramos por litro, es porque la norma considera que un agua que tiene menos de 4 miligramos por litro de oxígeno disuelto es un agua que está contaminada con agua residual y el costo de su potabilización va a ser muy grande. Cuando decimos que el oxígeno disuelto puede indicar el grado de frescura, se refiere a la buena calidad que tiene el agua, o sea que tiene mucho oxígeno disuelto. O el grado de ranciedad, ¿qué significa algo rancio? Que sabe mal, que huele mal, ¿no ves? Entonces, ¿qué es el grado de contaminación que tiene el agua? Sinónimo de poco oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto es considerado en unión con el análisis de la DBO, de la demanda bioquímica de oxígeno, la determinación más significativa para los líquidos de aguas residuales y las masas hídricas receptoras. O sea, vamos a ver que dentro de los análisis que nosotros hacemos a un agua para saber si es un agua residual y cuánto grado de contaminación tiene, hay dos parámetros que son muy importantes: el oxígeno disuelto y la demanda bioquímica de oxígeno. Vamos a ver qué se define entonces como demanda bioquímica de oxígeno y se conoce como la DBO5. Dice, es la cantidad de oxígeno requerido para la respiración de los microorganismos responsables de la estabilización de la materia orgánica en medio aerobio. La DBO5 representa una medida de la concentración de la materia orgánica biodegradable contenida en el agua. Es el análisis de mayor significación dentro de los ensayos aplicados al agua residual y a las masas hídricas receptoras para conocer su grado de contaminación. O sea, la DBO, señores, es el parámetro que me caracteriza el grado de contaminación que tiene un agua. Un agua, mientras mayor DBO tenga, eso significa que está más contaminada que otra. Para que ustedes tengan una idea, la DBO que maneja Aguapac, que para mí ya es un error, en los domicilios, o sea, en las aguas residuales domiciliarias, en Santa Cruz es 300 miligramos por litro. ¿Por qué digo que ya es una cosa que no es correcta? Porque, por ejemplo, yo hice unos estudios en el Torno y la DBO del Torno ya estaba en 460 miligramos por litro. Ahora, el agua que se genera en los mataderos, después del faineo de las reses, si yo no le mezclo la línea verde con la sangre, el agua de lavado de la panza con el agua de lavado de las vísceras rojas, y no las mezclo, las separo, el agua de lavado de las vísceras está alrededor de los 5.000 miligramos por litro, o sea, de 300 en un domicilio a 5.000 en un matadero. Si yo le mezclo las dos aguas,
la línea verde y la roja, se dispara de 5.000 a 11.000 miligramos por litro. Para que tengan otra idea, el agua de los lixiviados que generan en los residuos sólidos en Normandía, no sé si ustedes han visto alguna vez que se ha demorado, que no pasa el carro de basura y el agua empieza a destilar una agüita. Eso es lo que se conoce como el lixiviado de los residuos sólidos. Ese lixiviado tiene una DBO de 16.000 miligramos por litro. O sea, como pueden ver, mientras mayor es el valor de la DBO, mayor es el grado de contaminación que tiene un agua. Y lógicamente, mientras mayor es el valor de la DBO, más caro es el tratamiento para devolver las cualidades o propiedades que tiene esa agua. ¿Está bien? Este aparato que vemos aquí, que estoy indicando con mi puntero, este que hay aquí, es un aparato, el aparato más moderno para determinar la DBO. O sea, tienes aquí un reactivo químico que le adicionan una cierta cantidad de ml del agua residual que quiere saber su DBO, lo colocas aquí y digitalmente el aparato te da el valor directo de la DBO. Eso es lo que tienen los laboratorios hoy en día para darte el valor de DBO que tiene un agua residual. El otro concepto que es importante es la demanda química de oxígeno. Fíjense que esta es demanda bioquímica de oxígeno, DBO5. Y esta es la demanda química de oxígeno, DQO5. Perdón, DQO, no sub 5. ¿Por qué aquí tiene el índice sub 5? Porque el ensayo para determinar la DBO, el clásico, que no es este, se coloca el agua residual en tú tienes una cantidad de agua potable que le mide la cantidad de oxígeno disuelto en un recipiente. Le adicionas una cantidad de el agua residual. Lo mete en una estufa durante 5 días y a una temperatura de 20 grados centígrados, que es la óptima de desarrollo de estas bacterias y de trabajo. Y cuando sacas al cabo de esos 5 días, le mide la concentración de oxígeno disuelto y eso a través de una formulita te da la DBO que tiene tu agua residual. Por eso es sub 5, porque es la medición de la DBO a los 5 días y a una temperatura de 20 grados centígrados. Ahora, ¿qué cosa es la demanda química de oxígeno DQO? Es utilizada, al igual que la DBO, como una expresión del poder de polución de un agua, en especial de las aguas residuales mayormente de origen industrial, que contienen compuestos tóxicos a los microorganismos responsables de la descomposición de esa materia orgánica. ¿Cuál es la diferencia entre la DBO y la DQO? La DBO5 solo me da la cantidad de materia orgánica biodegradable, que puede ser biodegradada biológicamente, como lo dice su nombre, por las bacterias. La DQO, a diferencia de la DBO, me da la cantidad de materia orgánica biodegradable más los compuestos tóxicos. Por eso es que este es un análisis de DQO que se le realiza fundamentalmente, como dice aquí, a las aguas de origen industrial, porque son las industrias que pueden en sus efluentes evacuar compuestos tóxicos. Por ejemplo, la industria química, la industria farmacéutica, etc. Ahora, si comparamos en valor, la DQO es un valor mayor que la DBO entre un 30 y un 50% mayor. ¿Está claro? O sea, si dividimos la DBO entre la DQO, me da un valor entre 0,5 y 0,7. Si yo de aquí despejo el valor de la DBO, fíjense ustedes que es entre un 30 y un 50% menor que el valor de la DQO. O sea, que la DQO es un valor mayor que la DBO. ¿Por qué? Porque tiene además los compuestos tóxicos. ¿Qué importancia tiene esto?
como cuando nosotros nos enfermamos y nos mandan a hacer un análisis y el médico nos los interpreta los resultados y a través de esos resultados sabe cuál es el problema que nos está afectando. Aquí igual, cuando a usted le dicen, quiero que me diseñe una planta para esta calidad del agua, y usted se fija que tiene el agua en el análisis, está analizado DBO, pero aparece también la DQO. ¿Qué significa eso? Al aparecer la DQO quiere decir que tiene compuestos tóxicos y que yo tengo que hacer pretratamientos para eliminar estos compuestos tóxicos antes de que llegue a los tratamientos biológicos, porque si no me pueden matar las bacterias. Entonces, fíjense la importancia que tiene la interpretación de estos parámetros. Ahora vamos a ver un concepto que es muy importante en la ingeniería sanitaria, tanto de la potabilización del agua como del tratamiento de las aguas residuales, que es el concepto de intensidad de carga. Existen dos tipos de intensidades de carga que se utilizan en la ingeniería sanitaria, y son la intensidad de carga hidráulica, que es aplicable al diseño de las plantas potabilizadoras, por lo que no lo vamos a utilizar nosotros, porque nosotros vamos a aplicar a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Y está la intensidad de carga orgánica o del proceso, que es aplicable al diseño de las plantas de tratamiento de aguas residuales, y este es el que vamos a usar en nuestra materia. ¿Qué cosa es la intensidad de carga orgánica o del proceso? Se define como los pesos de impurezas removibles en un periodo de tiempo determinado, capaz de pasar en la unidad de área o volumen, y esa intensidad de carga se expresa en metros cúbicos sobre metros cuadrados por día o metros cúbicos sobre metros cúbicos por día. Evidentemente aquí está dividido entre el área y aquí está dividido entre el volumen. Las expresiones más utilizadas para su cálculo son la intensidad de carga orgánica es igual a la carga orgánica dividido el área, o la intensidad de carga orgánica es la división de la carga orgánica entre el volumen. Y aquí vemos las diferencias de unidades. Aquí está en metros cuadrados y aquí está en metros cúbicos. Lo que permitiría, ¿qué me permite esta intensidad de carga? Este valor de intensidad de carga orgánica me lo dan los investigadores. Por ejemplo, miren acá, aquí me dicen carga superficial, pero como es la cantidad de impureza que pasa por la unidad de área, que aquí está en hectárea y por día, entonces ya yo sé que a pesar de que le llaman carga superficial porque está referida al área, yo sé que es intensidad de carga orgánica. Entonces yo suponiendo, conociendo este valor, que lo puedo adoptar, como me le recomiendan los proyectistas, yo puedo, conociendo el valor aquí de la intensidad de carga, vamos a suponer que voy a utilizar 80, entonces vengo aquí y puedo obtener el área, que es la carga orgánica entre la intensidad de carga. La carga orgánica yo la puedo expresar en kilogramos por día y la intensidad de carga está en kilogramos por hectárea por día. Se me van los kilogramos con los kilogramos, las hectáreas con las perdón, los días con los días y me queda el área en hectárea. Si esto me lo dieran aquí, perdón, si esto me lo dieran aquí en función a los metros cúbicos, entonces yo lo que utilizaría es esta expresión porque me va a permitir obtener el volumen. Pero como está en función al área, porque me están hablando de hectárea, utilizo esta expresión porque me va a dar mi área. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Vamos a seguir. Bueno. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de las lagunas, cómo me dan la intensidad de carga orgánica. Entonces, yo puedo calcular la carga orgánica, como vamos a aprender acá, multiplicando el caudal por la DBO. Y eso me va a dar la carga orgánica. La divido entre la intensidad de carga, que la adopto según el tipo de laguna, en estos rangos, y ya obtengo directamente el área de mi laguna. Supongo mi profundidad y ya entonces prácticamente tengo dimensionada mi laguna, como vamos a aprender acá. Y vamos a ver por último un concepto que es muy importante, que es el concepto de operaciones
y procesos unitarios. La ingeniería sanitaria define una operación unitaria como la ejecución de una sola cosa y un proceso unitario la ejecución de una serie de cosas. O sea, si vemos acá, este es el proceso, un proceso unitario de tratamiento que está compuesto por la ejecución de una serie de operaciones unitarias. ¿Cuál aquí sería la operación unitaria? La dosificación de productos químicos. ¿Cuál sería aquí la operación unitaria? La filtración, la floculación, perdón. ¿Cuál sería aquí la operación unitaria? La sedimentación. ¿Cuál sería aquí la operación unitaria? La filtración. Y aquí la desinfección es la operación unitaria. El conjunto de estas operaciones unitarias es lo que me define el proceso de tratamiento. ¿Está claro? O sea, operación unitaria, cada tratamiento individual dentro de la planta. El conjunto de tratamiento es lo que se conoce como proceso unitario de tratamiento. Y listo. Bueno, como siempre vamos a ver, les voy a dejar para que el que quiera puede hacerme alguna pregunta. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Doctor, disculpe, eso de la intensidad, la carga hidráulica y la carga orgánica, ¿cómo era que se hacía? Disculpe. Claro, la intensidad de carga hidráulica se utiliza, yo que imparto una materia que se llama plantas potabilizadoras de agua, ahí yo utilizo la intensidad de carga hidráulica, que no es más que el caudal, porque es un agua limpia. Ahora, en las plantas de tratamiento de agua residual, se utiliza la intensidad de carga orgánica. ¿Qué cosa es la carga orgánica? Los grados de impureza que tiene un agua. ¿Quién le da los grados de impureza que tiene un agua? La materia orgánica biodegradable. Entonces, en plantas potabilizadoras se utiliza el concepto de intensidad de carga hidráulica porque es el caudal de agua limpia. Y en plantas de tratamiento de agua residual se utiliza el concepto de intensidad de carga orgánica. ¿Por qué? Porque es un agua contaminada. O sea, por el grado de impureza que tiene por la materia orgánica biodegradable. Son conceptos que han introducido los investigadores para que, conocido tu caudal en el caso de una planta y la intensidad de carga hidráulica de el equipo que te recomiendan diseñar, tú puedas obtener sus dimensiones. Y lo mismo ocurre en las plantas de tratamiento de agua residual. Solo que en agua potable necesitas como dato el caudal y en agua residual utilizas la carga orgánica que se obtiene del producto, del caudal multiplicado por la DBO, como vamos a aprender en próximas clases. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda que tengan? Disculpe, doctor. Sí. Nos dijo que no iba a pasar la planilla de cálculo. Ah, me he olvidado, sí. Porfa, me escriben a mi... Mañana me escriben, no importa que me escriban 10, 15. Me escriben y me dicen, por favor, la planilla. Es que realmente he estado con el fin de gestión y he estado entregando el informe de investigación, todo, llenando la nueva investigación, los formularios, he estado con eso. Hasta ayer el ingeniero Napoleón nos tenía locos con que mandemos un formulario, una cosa, le falta uno, otra cosa. Discúlpenme, me olvidé. Pero me hacen recuerdo, yo se las voy a subir. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Bueno, si no hay más dudas, estudien, Doctor, señores. Sí. perdón. No. La unidad de la carga hidráulica, de la intensidad de carga hidráulica en metros cúbicos sobre metro cuadrado. Y por día. Que es el caudal dividido entre el área o el volumen. El caudal de agua limpia. Ah, ya. Eso es. Listo, doctor. Muchas gracias.
No, por nada. ¿Alguna otra duda? Les decía, por favor, estudien para el examen. El examen, por lo que se ve y pinta, lo vamos a hacer virtual. Entonces, yo les voy a decir la regla, les voy a decir todo. Y entonces, lo único que les pido es que estudien porque ya no nos queda nada. No nos queda casi nada. Nos quedan, a lo sumo, 2 clases más y ya terminamos el contenido completo de la materia. Así que van a terminar rapidito esta materia. ¿Está bien? ¿Cuáles serían las unidades, ingeniero, para el segundo parcial? ¿Puede repetirlo, por favor? 6, 7 y 8. Ya, gracias. 6, 7 y 8. Hasta la planilla va. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Recuérdense que ya cuando se acerque el examen, si tienen alguna pregunta sobre lo que estudien, también se las puedo aclarar. No hay problema en eso. Bueno, si no hay nada más que consultar, les deseo una feliz tarde noche. Nos vemos el próximo miércoles con las clases. Un abrazo a todos. Saludos. Chao. Hasta luego, doctor. Cuídense.